Hola, queridos amigos, nuevamente nos reunimos a conversar. Un tema muy interesante que quiero tocar el día de hoy es la política económica. La política económica de un país, normalmente, tiene tres componentes: la política monetaria, la política fiscal y la política social. La política monetaria, la política fiscal y la política social. Entonces, la política económica de un país tiene tres componentes: la política monetaria, la política fiscal y la política social, ¿no? Y eso es importante explicarlo. Me gustaría que nuestro presidente lo explique, pero no importa. Si no lo explica, lo explicaremos nosotros. Y la política monetaria normalmente en el Perú, por ley, es manejada por el Banco Central de Reserva. Por el Banco Central de Reserva. En coordinación, en realidad, con el Ministerio de Economía y Finanzas. Pero, ¿cuál es la función, en realidad, del Banco Central de Reserva? Hay teóricos que dicen que no debe existir el Banco Central de Reserva. Y yo creo que también voy por ese camino. El Banco Central de Reserva, en realidad, tiene por función el control de la masa monetaria, ¿no? El luchar contra la inflación, contra la deflación, pero también él maneja las reservas internacionales. Las reservas internacionales. En este momento en el Perú las reservas internacionales están en 69.000 millones de dólares. Pero nadie nos dice, por ejemplo, cuánto se ha endeudado en el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski, en el gobierno de Ollanta Humala o en el gobierno de Toledo y de Alan García. O sea, las reservas internacionales netas crecen por la diferencia en la balanza comercial entre las exportaciones y las importaciones, ¿no? Entonces, la cantidad de dólares que tenemos están relacionadas a la balanza comercial. También están relacionadas a la balanza de pagos, que no es igual que la balanza comercial. La balanza de pagos viene por servicios, por ejemplo, el turismo y otros servicios, ¿no? Pero también las reservas internacionales netas están relacionadas al endeudamiento de las empresas privadas. Entonces, acá el tema es el siguiente, que no nos lo dicen. El Banco Central de Reserva en realidad actúa como garante cuando los bancos nacionales, ¿no?, necesitan encaje o dinero para crecer, o cuando algunas empresas necesitan dinero. Entonces, el Banco Central de Reserva es el aval, ¿no es cierto? Entonces, la pregunta es: ¿cómo se han gastado las reservas internacionales netas hace 20 años? Es interesante. Cuando Fujimori entra en el 90 parece que hay un problema tremendo con la reserva, pero después han ido creciendo. Entonces, la pregunta es: ¿las reservas internacionales netas también son parte del patrimonio nacional? Es como el oro, ¿no? El oro se saca del Perú, puro, se exporta a centros de control y después regresa al Perú en joyas, ¿no? Pero los peruanos, normalmente sería ideal de que cada peruano cuando nace, a los 21 años se le entregue una barra de oro, ¿no? Porque es producto de nosotros. Pero no es así, no es una realidad. El oro lo vemos pasar, ¿no? Anteriormente nuestras familias, nuestros abuelos, mi mamá, tenían sus joyas. Ahora ya no tienen joyas, ¿no? Entonces, el patrimonio es importante en las familias, y el patrimonio es importante en las naciones, ¿no? Por ejemplo, China como Rusia acopian y compran oro. ¿Por qué? Porque es importante tener elementos activos que no son no corrientes para poder utilizarlos. Entonces, el crecimiento... Hola, Álvaro Mendoza, es uno de mis gurús, cara. Qué gusto de saludarte, cara. Un gurú en lo que es marketing digital.
creo que es uno de los mejores. Hola Álvaro, qué gusto saludar. Hola Luis López, qué gusto saludar. Si pueden poder compartir mejor, sería interesante, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? La política monetaria de un país y las reservas internacionales de un país son importantes. Y son importantes porque es el patrimonio. Ahora, ese patrimonio, ¿cómo debe ser usado? Ese es lo interesante. El patrimonio, según mi concepción, nos encontramos en el siglo XXI. O sea, parte de ese patrimonio debe ser usado en nanotecnología. ¿Para qué? Para mejorar en realidad la calidad de vida de los peruanos, en la nanotecnología para mejorar la productividad. No la producción, sino la productividad, ¿correcto? Debe ser usada en la robotización ya de algunos sistemas que están automatizados. Entonces, nosotros debemos usar nuestras reservas nacionales netas, no solamente para guardarlas, sino que para usarlas para mejorar la productividad del país. Ahora, esa productividad del país también debe ser utilizada en lo que es la logística. Es importante, porque nosotros hablamos de puertos, pero el puerto es una parte de la logística, del desarrollo urbano. Entonces, las reservas internacionales netas de un país son importantes. Ahora, ¿qué es lo que convendría? Yo creo que debería de discutirse en foros nacionales qué debemos hacer con las reservas internacionales netas. O sea, no debe ser solamente una decisión de 4 o 5 directores del Banco Central de Reserva para mantener la inflación y para mantener el valor de las monedas. Yo, por ejemplo, soy de la idea de que el dólar debe de flotar. Por ejemplo, en Japón, ustedes saben de que el yen, que es la moneda de Japón, no puede ser tan caro porque si está muy caro, en realidad tienen problemas con la exportación de sus productos manufacturados. Entonces ahí el Banco Central de Reserva juega para poder manejar la masa crítica de yenes, ¿no? Pero en nuestro caso no es así. En nuestro caso nosotros exportamos lo que es materias primas. Nosotros exportamos en realidad todo, no tenemos muy pocos productos intermedios. Es por eso que yo anteriormente hablaba, y acá tengo varios amigos que son de Colombia, otro país, de la integración latinoamericana en lo que es la geopolítica. O sea, nosotros deberíamos de caminar hacia una moneda en Latinoamérica. Hacia una moneda. ¿En qué nos beneficiaría tener una moneda en nuestras reservas internacionales? No todas nuestras reservas en una moneda sudamericana, sino una moneda que pueda ser utilizada como un medio en el mercado de las monedas. Ahora nos encontramos en un mercado de compra y venta de monedas. Por ejemplo, el Forex. Nosotros, en el Forex, estoy iniciando mis inversiones en Forex, somos minoritarios, porque en realidad son los gobiernos, los bancos centrales de reserva, los especuladores y las instituciones financieras las que manejan el mercado de monedas. Pero como país, sí debemos de pensar que de esos 69.000 millones de dólares, debemos tener una parte para que sea una moneda porque estamos caminando hacia las monedas electrónicas, digitales. Ya no vamos a tener las monedas sin papel. Entonces esas monedas digitales están cambiando, así como Airbnb, que está cambiando la manera de poder hacer negocios en lo que es el transporte y hospedaje, y los carros autónomos. Por ejemplo, hay algo bien interesante acá que quiero resaltar, que es lo siguiente. Ahora los jóvenes han hecho encuestas en Estados Unidos, en Boston y en varios estados. A los jóvenes ya no les interesa mucho tener un carro último modelo. Ya no es un estatus. El estatus es tener un iPhone, el último. ¿Por qué? Porque están dando cuenta de que es más práctico esta herramienta de gestión. Entonces, las reservas internacionales netas nos corresponden a todos los peruanos. Eso es lo que quiero decirles. No le corresponde solamente a los bancos, ni al Banco Central de Reserva, ni le corresponde solamente a un grupo de personas, sino que el mundo está cambiando hacia una integración, hacia el uso de la energía. La energía ahora es solar prácticamente. Ya vamos a vivir con paneles en nuestras casas. Ya en Los Ángeles hay como 160 kilómetros de lo que es la energía solar. Entonces, baja el costo de la energía eléctrica.
Entonces estamos caminando hacia una integración de las reservas. Entonces, lo importante acá ahora es cómo cuidar el patrimonio. Lo más importante es el patrimonio. Y eso es algo que quiero rescatarlo. Y el patrimonio familiar, el patrimonio de la comunidad y el patrimonio nacional. Entonces, debemos pensar y debemos exigir de que las reservas internacionales netas sean conocidas, en realidad, no solamente ponerlas en la web, sino hacerlas conocer y hacerlas participar a las personas, ¿no? Nos encontramos en una época de lo que es la generación de riqueza, de la abundancia, y se va a generar abundancia de diversos medios. Entonces, no podemos quedarnos nosotros de lado de lo que está pasando a nivel mundial con lo que es el uso de las monedas, ¿no? Bueno, lo importante de esta comunicación es hacerles recordar de que la política económica de un país tiene la política monetaria, la política fiscal y la política social. Y la política social en realidad es transversal a la política fiscal y a la política monetaria. Entonces, no debemos dejar de lado que lo más importante en la economía es la calidad de vida de las personas. Eso es fundamental. Lo más importante es la calidad de vida. Lo más importante es tener más reservas internacionales netas. No, de repente tener más o menos, es importante cómo usarlas en beneficio, en realidad, de la calidad de vida de los peruanos, ¿no? Bueno, esto es lo que quería dejarles como una comunicación, y estamos yendo a conversar con Plaza Consultores, ¿no? A conversar sobre este tema y otros temas, como el modelo de negocio Canvas, que nosotros desarrollamos en las empresas, y que es un modelo de negocios del siglo XXI, creado por Ostenwalder en el 2011, y ya más o menos en el Perú ya tenemos unas 45 empresas que ya están usando ya de una manera especial, los asesoramos, ¿no? Y bueno, estamos a su disposición. Mi WhatsApp es +51 964 243 086. Bueno, ha sido un gusto de conversar con ustedes y nos estamos viendo. Saludos, gracias.